Amados hermanos y estimados amigos, le invito a enfocarnos en lo que realmente sí importa, y esa es su salvación. La salvación de usted es importante y tiene que hacerse esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo se obtiene la salvación? Cuando hablo de salvación es de tener vida. Cuando hablo de salvación es de seguir existiendo aún después de la muerte. Pero hay una situación en cuanto a la salvación que este mundo ofrece. Muchos te lo van a ofrecer y te dirán bajo diversas premisas falsas de diferentes grupos religiosos. Por ejemplo, cuando eres un bebé, te llevaron a un cura y con un poco de agua en la cabeza supuestamente ya te bautizaron por el pecado original. Y luego, de grande, tienes que hacer penitencia y así ser salvo. Otros te dirán: haz la oración de fe y serás salvo. Otros te dirán: circuncídate y guarda el sábado y serás salvo. Otros te dirán: solo haz buenas obras, pero sin creer en Dios, y serás salvo por solo ser bueno. Otros dirán: cree en Alá y serás salvo. Otros te dirán: cree en la diosa madre y serás salvo. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice en el libro de Marcos, capítulo 7, verso del 6 y verso 9. Respondiendo él le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Lo podemos aplicar para hoy, que los grupos religiosos no te salvan. ¿Por qué? Porque hay mucha hipocresía, porque enseñan falsas doctrinas, porque están llenos de tradiciones que contradicen la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo aclara que cualquier grupo religioso que se aparta de la palabra de Dios no honra a Dios, y menos te enseñará el plan de salvación descrito en la palabra de Dios, porque tienen prejuicios. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, amados hermanos y estimados amigos, escudriñemos las Escrituras, y ellas nos responden a la gran pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo primero que tenemos que hacer es oír. Dice el libro de Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Razonemos en este versículo. ¿La fe viene por ver? No. ¿La fe viene de manera milagrosa? No. ¿La fe viene por tradiciones humanas? No. ¿La fe viene por sueños? No. Este versículo nos dice cómo te llegará la fe, y es por el oír la palabra de Dios. Así que tu fe debe surgir de la palabra de Dios, porque la palabra tiene poder de producir fe, como dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero para que oigan la palabra de Dios es necesario predicar, y es allí su importancia, como dice Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es por eso que se invita a las reuniones de la iglesia. Es por eso que se hacen campañas evangelísticas, para que nuestros amados amigos oigan la palabra de Dios y así tengan fe.
por el oír. Lo segundo que tenemos que hacer es creer. Según de Corintios, capítulo 4, versículo 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo nuestro Señor. Es a Él lo que usted, amado amigo, es a quien tenemos que creer. Que Cristo es el Verbo hecho carne. Creer que nació de la Virgen. Creer que a los 12 años confundió a los rabinos con su sabiduría. Creer que a los 30 años empezó su ministerio. Y él, cuando entró al templo, lo purificó, declarando que es casa de oración y no cueva de ladrones. Creer sus enseñanzas en parábolas. Creer que multiplicó los peces y el pan. Creer que convirtió el agua en vino. Creer que sanó a los enfermos. Creer que bendice a los niños. Creer que sana a las mujeres y a los hombres. Creer que dio vista al ciego. Creer que resucitó a los muertos. Él mismo se presenta, como dice Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Creer que Cristo predicó por 3 años. Creer que al final murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Y por qué lo hizo? Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Creer que Jesús murió y fue sepultado por José de Arimatea y que Poncio Pilatos puso una guardia para vigilar a un cadáver, porque habían oído rumores de que resucitaría al tercer día. Y así sucedió. Hubo un temblor y un ángel removió la piedra y Jesús resucitó. ¿Usted cree esto? Juan capítulo 6, versículo 47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. También dice en Hechos capítulo 4, versículo 12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como usted, amado amigo, ve la importancia de creer en Jesucristo, es esencial, pero hay que preguntarnos: ¿qué pasa si no cree en Jesús? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 24: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Morirá en sus pecados, pero sin un redentor, sin un abogado, y solo enfrentará el juicio final y la ira de Dios. El creer en Jesús es la clave para tu salvación. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Le crees o no? ¿Aceptas creer en Jesús como un personaje real, histórico, o es un mito? Hay evidencias históricas que respaldan la existencia de Jesús histórico. Los 27 libros del Nuevo Testamento en la Biblia no es un mero libro religioso, sino un documento histórico, aceptada por académicos y arqueólogos. Nuestro Señor Jesucristo es mencionado en otros documentos históricos, aparte de la Biblia, por historiadores de la época, como Tácito, del 55 al 120 después de Cristo. Es un historiador romano. En una de sus obras, Los Anales, hace mención del incendio en Roma, que duró 6 días, y para deshacerse de los rumores, Nerón culpó a los cristianos seguidores de Cristo, quien sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio, a manos del procurador romano Poncio Pilatos. Con estas evidencias históricas, se da por sentado que Cristo fue un personaje histórico y no es un mito. Estimado amigo, el creer en Jesús no es un salto de fe al vacío, sino es una fe con base histórica en hechos reales. El creer en Jesús depende de su salvación. Lo tercero es el arrepentimiento. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9:
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Se dice que el tiempo es oro. Y si estás viendo este mensaje y estás vivo todavía, es porque Dios te da tiempo. ¿Para qué? Para que te arrepientas, cambies tu manera de pensar, dejes el pecado y sobre todo el orgullo, porque estos dos son los más grandes obstáculos para el arrepentimiento. Y te des cuenta quién tiene tu vida en sus manos. Lucas capítulo 7, verso del 36 al 48 dice: Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Vemos en el verso 38 las lágrimas de esta mujer. Ella no habló, pero sí sus lágrimas, que expresa arrepentimiento y gratitud a Dios, y que ella era consciente de sus pecados y estaba muy arrepentida. Este es el tipo de arrepentimiento que debemos tener, un arrepentimiento que nos lleva a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Si estás arrepentido, como esta mujer, tu corazón está listo para recibir el perdón. Así también, como el rey David reconoció su pecado y dijo en Salmos, capítulo 51, verso del 1 al 17, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua
tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. El arrepentimiento es estar totalmente humillado ante Dios y ruega, suplica perdón a Dios por sus pecados y sabe que solo Dios es el único que le puede limpiar. Eso es arrepentimiento. Si es así como te sientes, estás listo para el siguiente paso. El cuarto paso es la confesión. No me refiero a confesar los pecados, sino confesar que Jesús es el Hijo de Dios, como dice el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Al hacer esta confesión en Jesús es declarar su divinidad, su deidad, que Él es el Verbo hecho carne, Él es Dios. Dice Mateo, capítulo 16, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Muchos de sus creyentes lo confesaron. Juan el Bautista, en Juan 1:34. Natanael, en Juan 1:48. Marta, en Juan 11:27. El eunuco, Hechos 8:37. Hasta los demonios, Marcos 3:11. A Jesús mismo le preguntaron bajo juramento si él era el Hijo del bendito. Marcos 14, del 61 al 64. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y venido en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. El confesar que Él es el Hijo de Dios, lo condenaron a muerte sus enemigos por blasfemia. Pero si tú confiesas que Jesús es el Hijo de Dios, ¿vas a ser salvo o condenado? Dice el libro de Romanos, capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Según la palabra de Dios, tú serás salvo. Debido a tu confesión en Cristo, Dios te hará justicia para que seas salvo. El quinto paso es el bautismo. El Dios que seguimos es un Dios de pactos. Es el mismo Dios que hizo pacto con Abraham, Isaac, Jacob, con el pueblo de Israel, y ahora a través de Jesucristo hace un pacto contigo, y todo pacto se sella con sangre, y la sangre de un ser santo, cuya sangre nos va a purificar de nuestros pecados, como dice Mateo 26, verso del 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? Tienes que hacer un pacto con Dios. Cuando haces este pacto con Dios, cuando eres bautizado, Hechos 2:38 dice, pero le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es aquí donde se hace oficial tu pacto con Dios. Es aquí donde perteneces oficialmente al pueblo de Dios o a su reino. Es aquí donde recibes la sangre de Cristo para el perdón de pecados. Es aquí donde tú puedes decir que eres salvo oficialmente. Dice el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este bautismo
no es para un bebé, sino para alguien quien oyó, creyó, se arrepintió, confesó y se bautizó, sabiendo para qué se bautizó, y eso no lo hace un bebé. La oración de fe no te da la salvación, sino el bautizarte sí te da la salvación en Jesucristo. Si solo oras y crees que eres salvo sin bautizarte, te estás engañando. O si te dicen que el bautismo no salva, te están engañando y contradiciendo la palabra de Dios. Estimado amigo, la mayoría de los grupos religiosos enseñan esto. Solo la palabra de Dios nos enseña la verdad y nos guía de cómo obtuvieron la salvación los primeros cristianos. Fíjate en la lista de los convertidos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, dice: los 3,000 judíos en Pentecostés oyeron, creyeron, se arrepintieron y se bautizaron. Hechos 2, 37 al 38 y 41. Los samaritanos creyeron y se bautizaron. Hechos 8, 12. El eunuco confesó su fe y se bautizó. Hechos 8 del 36 al 39. Cornelio se arrepintió y se bautizó. Hechos 11, 18 y Hechos 10, 48. Lidia creyó y se bautizó. Hechos 16 del 13 al 15. El carcelero creyó y se bautizó. Hechos 16 del 31 al 34. Pablo en su conversión creyó y se bautizó. Hechos 22 del 7 al 16. Los corintios creyeron y se bautizaron. Hechos 18, 8. Los efesios creyeron y se bautizaron. Hechos 19 del 1 al 7. Los romanos creyeron, confesaron y se bautizaron. Romanos 10 del 9 y 10 y Romanos 6 del 3 al 4. El negar que el bautismo no es necesario para la salvación es como querer tapar el sol con un dedo para no ver la realidad bíblica. En el Nuevo Testamento están todos los casos de los que obtuvieron la salvación, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En conclusión, dice el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nuestra fidelidad a Dios será probada en las adversidades, incluso hasta la muerte. Nadie puede escapar de la muerte, pero va a haber una diferencia entre el que muere sin Cristo y el que muere con Cristo. El que muere sin Cristo sufrirá la segunda muerte, separado eternamente de Dios. Y el que muere con Cristo significa que estará con el Señor por la eternidad en los cielos. Estimado amigo, la decisión es tuya, solo tuya, nadie más. La salvación es personal. Vas a huir de tu propia familia y amigos que te van a decir: no lo hagas, no te bautices. Son opiniones de personas que no saben lo que dicen. Opiniones de personas que ni idea tienen de la palabra de Dios. Opiniones de personas que solo viven el momento y no piensan en su propia salvación, porque son jóvenes, sanos, fuertes, cuyos cuerpos no sienten el dolor de la vejez, y al estar llenos de vida, no les interesa su salvación, y solo buscan los afanes de este mundo y sus placeres, y creen que eso es todo en la vida. Pero ellos algún día estarán en el juicio de Dios, y si no oyeron, no creyeron, no se arrepintieron, no confesaron y no se bautizaron como dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 18. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que, estimado amigo, le animo que no rechacen la única oportunidad que Dios te da para que usted sea salvo. Frente a usted están las puertas de los cielos abiertas. Todo depende de tu decisión. Dios te bendiga.